siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a estar leyendo dos versos de la Biblia. ¿Por qué no abres tu Biblia? El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, y pones tu dedo ahí, y luego vas a abrir tu Biblia a Salmos 96, versículo 8. Y vamos a estar leyendo versículo 8 y 9 de Salmos 96. Aleluya, amén. Cuando estén ahí, me indican con un amén. Le doy gracias a Dios porque orando le decía, Señor, pues confirma esta palabra. Dios es bueno porque el hermano Elmer no sabía que iba a predicar ahora, abrió con este salmo, ¿verdad? Dios confirmó esta palabra para la gloria de Dios. ¿Están todos ahí? Amén. Amén. Un poco de disculpas, si mi voz soy un poquito rara, andaba un poco malo de la gripa, tal vez soy un poco ronquía, pero manténganme en oración, ¿verdad? Para que Dios pueda escuchar este día. Amén. Salmo 96, versículo 8, leemos, dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Versículo 9, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad y temer delante de él toda la tierra. Ahora vayan conmigo a Éxodo 20, versículo 7, y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te damos gracias, Padre Santo, en este precioso día, mi Dios. Y una vez más, mi Dios, te doy gracias por este gran privilegio, Padre, de poder exponer, mi Dios, tu palabra en este día, de ser, Dios, el instrumento, mi Dios, que tú vas a usar, mi Dios, en este día para hablar a este pueblo, Padre. Ellos han llegado, mi Dios, a sentarse, Señor, a tus pies, Padre amado, escuchar el consejo de tu palabra, Padre. Glorifícate, Señor, en este día, mi Dios. Y así como tú has puesto esta palabra, mi Dios, en mi corazón, mi Dios, que esta palabra, mi Dios, llegue al corazón, Señor, de cada hermana, mi Dios, en este día, Padre amado, Señor, que seas tú quien revela, mi Dios, se hace conocer, mi Dios, tu palabra, mi Dios. Toma control, mi Dios, de este servicio, toma control de esta palabra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, mi Dios, que unjas mi garganta, mi Dios, con un aceite fresco, Padre. Que esta palabra sea expuesta bajo la poderosa unción de tu Espíritu Santo. Y mi deseo es, mi Dios, que tú recibas la gloria y el poder y la alabanza, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Le puse el tema de hoy, le puse, ¿por qué no honras mi nombre? ¿Por qué no honras mi nombre? Se llama el tema de hoy, el título. Y decía la palabra de Dios allí en Salmos, decía, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Me quiero enfocar en ese pedacito de ese versículo, porque en estos tiempos muy poca gente honra el nombre del Señor. Vivimos en un tiempo donde la gente está acostumbrada a usar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Toma el nombre del Señor muy ligeramente. Lo podemos ver en la televisión, en las películas, en los radios. La gente cuando habla afuera usa el nombre del Señor y lo usa en una manera que deshonra su nombre. Amén. Y la palabra de Dios dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Por qué? Porque cuando usamos el nombre del Señor es para tres cosas. Para adorarle, para confesar nuestro pecado y orar y venir delante de la presencia de Dios. Amén. Vinimos delante de la presencia de Dios para adorarle porque Él merece honra, Él merece ser alabado. Y decía allí Éxodo, donde dice el Señor, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tomará por inocente aquel que usa su nombre en vano. ¿Qué es en vano? La palabra en vano es una palabra que se llama, en el hebreo se llama shab. Para los que saben inglés significa emptiness of speech, falsehood, nothingness, lying, worthless in conduct. ¿Qué quiere decir en español? Palabras huecas, un vacío, falsedad, mentira, insignificancia, de ningún valor, deshonra.
Usar el nombre del Señor en vano significa eso mismo, deshonrar el nombre del Señor que tiene peso, que tiene valor. Amén. El nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando lo usamos de otra forma, que no sea en oración, en adoración o en confesión, deshonramos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque todos pienso que son testigos. A veces vamos a la tienda, vamos al mall, vamos a diferentes lugares y te metes en una tienda, de repente alguien se está midiendo un vestido y ¿qué es lo que dicen? Oh my God, that dress is just not you. Usan el nombre oh my God muy fácilmente. O dicen oh my God, those shoes, man, those are ugly shoes. ¿Qué tiene que ver Dios con que esos zapatos estén feos? ¿Qué tiene que ver Dios con que ese vestido no seas tú? Que no se te mire bien. O muchas de las veces texteamos algo, andamos texteando y ponemos, oh my God, I can't believe that just happened. Usamos el nombre, oh my God, para todo. Y en eso que lo usamos, no lo usamos para glorificar el nombre del Señor, lo usamos para expresar otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Y el nombre de Dios tiene que ser exaltado, aleluya, ¿cuántos dicen amén? El nombre de Dios merece respeto. ¿Por qué digo esto? Porque mucha de la gente, cristianos y no cristianos, usan el nombre de esa forma. El otro día hablando con alguien, escuché una conversación y alguien usó el nombre de Jesús y dijo Jesus, una mala palabra, God, una palabra fuerte. Y yo dije, hey, wait a minute, don't be using the name of the Lord like that. The name of God has power. Digo, no uses el nombre de Dios así, porque el nombre de Dios tiene poder para resucitar muertos. El nombre de Dios tiene poder para sanar. El nombre de Dios tiene poder para libertar. Y muchas de las veces la gente usa el nombre Jesus y una mala palabra después. El otro día miraba un tráiler, a veces miras un tráiler, de vez en cuando, a veces pasan por las autopistas grandes, el 5, el 10, y en letras grandes en el camión decía, Jesus Christ is not a swear word. There is power in that name. Dice, el nombre de Jesucristo no es una palabra para maldecir, hay poder en ese nombre. Aleluya. Entonces el Señor nos dice en este día, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, porque Dios merece honra. No podemos usarlo más ligeramente la palabra God, a menos de que tú vas a adorar, a menos de que vas a decir, oh my God, I praise you. Oh my God, I love you. Oh my God, you are worthy. Pero si nomás lo usamos en vano, si nomás esa palabra que tiene peso, ahora se vuelve una palabra vacía, una palabra sin significancia, porque deshonramos el nombre del Señor, amén. Y el Señor decía allí en Éxodo, decía, porque yo no tomaré, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque yo no tomaré por inocente aquellos que usan mi nombre en vano. En la palabra de Dios, en el libro de Levíticos, capítulo 24, no vayan ahí, nomás un lugar para que lo puedan ustedes escribir y leerlo más adelante. En Levíticos 24, del versículo 10 en adelante, la Biblia habla de una historia de un hijo de una mujer israelita y de un padre egipcio. Y dice que sale al campamento este muchacho y entra en una discusión con un israelita. Y en esa discusión maldice el nombre del Señor. Maldice el nombre del Señor. Y empieza a decir cosas malas del nombre. Dice que lo trajeron a ese muchacho, a Moisés, y lo metieron a la cárcel por un tiempo hasta que mirara qué es lo que el Señor quería hacer con él. El Señor habla a Moisés y dice, trae ese blasfemo fuera de la cárcel al campamento. Y toma, dice, todos aquellos que escucharon lo que este muchacho dijo, y diles que pongan sus manos sobre su cabeza. Que pongan su mano sobre su cabeza, dice, y apedríenlo. Y luego le vas a decir a los hijos de Israel, le vas a decir, todo el que maldiga a su Dios llevará su pecado. Y todo el que blasfeme el nombre del Señor será apedreado y morirá. El Señor toma en serio cuando uno dice cosas tocantes su nombre. ¿A quién le gusta que usen su nombre en una forma equivocada? A nadie, ¿verdad? Pero muchas de las veces nos golpeamos un dedo y decimos, ¿qué? Jesus, ¿verdad? O algo nos sucede, se nos cae el teléfono, ¿y qué decimos? Jesus. Lo usamos de una manera equivocada.
algo que Dios no quiere que hagamos. El nombre de Dios merece alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice, y Salmo dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo. Cuando el Señor enseñaba a la gente a orar, decía, cuando vengas delante de mi presencia, delante del Padre, vas a orar de esta forma. De decir, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado, ¿qué quiere decir qué? Dice, quiere decir que siempre se dé honra a tu santo nombre. Siempre se dé honra a tu santo nombre. Aleluya. Jesús decía de Pablo estas palabras. En el libro de Hechos, capítulo 9, del 15 al 16, Jesús decía acerca de Pablo, decía, instrumento escogido es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Nosotros como cristianos llevamos el nombre de Dios a representarlo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros representamos a Jesús. Y Jesús, el Señor le decía acerca de Pablo, Él llevará mi nombre y me va a representar con reyes, con gentiles, con los hijos de Israel, va a representarme, ¿verdad? Pablo, manteniendo el precioso nombre de Jesús con integridad, con fe, con caridad, daba testimonio. Por eso Pablo ponía la muestra que uno caminara conforme a la palabra de Dios, lo que se le había revelado a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo decía, sigue mi ejemplo, así como yo sigo a Cristo. Sigue mi ejemplo, porque yo no voy a tomar el nombre de Jesús en vano. Yo no voy a deshonrar el nombre de Jesús, porque a mí se me ha dado ese nombre para representarlo. Ese nombre se nos ha dado a ti y a mí, para ser representadores del reino de Dios. Nosotros somos embajadores del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de hacerlo de esa forma. Pablo no llevó el nombre en vano del Señor. Más bien en Corintios 15, capítulo 9 al 10, dice, porque yo, dice, soy el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño, que ni siquiera soy digno de ser llamado un apóstol. Dice, porque perseguí la iglesia, pero la gracia de Dios, dice, pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y dice, pero la gracia de Dios no ha sido en vano en mi vida, porque yo he hecho lo que Dios me llamó a hacer, a representarlo con excelencia. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros llevamos ese nombre, tenemos que honrarlo. Así como una mujer cuando se casa, ¿qué toma? El apellido de su esposo, ¿verdad? Y a una mujer no le gusta que hablen de su esposo, ¿verdad? Sí, no es de mi esposo, yo llevo ese apellido, ¿verdad? Entonces, igual, así como una mujer toma el apellido de su esposo, hace un pacto y los dos se hacen uno, nosotros hemos entrado en un pacto juntamente con Dios. Hemos entrado en un pacto. Fuimos comprados con la sangre del Cordero. Ahora nosotros somos parte del reino de Dios, somos parte de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros cuando fuimos libertados, cuando fuimos rescatados de la vida que vivíamos. Entonces entramos en ese pacto. Dios quería hacer algo con el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel honrara a Dios, que fuera un pueblo peculiar, un pueblo especial, que fuera un pueblo que representara a Dios en todo, para que otras naciones pudieran ver el Dios que ellos servían y ellos pudieran llegar a conocer a Dios. Pero el pueblo de Israel deshonró a Dios. El pueblo de Israel también se desvió por sus caminos, se iba tras otros dioses, no obedecía la palabra que se les enviaba, no honraban el nombre de Dios. Y por la dureza de su corazón, dice la palabra de Dios, que Dios le dio una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ellos iban tras otros ídolos. Y divorció al pueblo de Israel, dice, y no nomás al pueblo de Israel, dice, hasta Judá, dice, su hermana también se fue tras de ellos, mirando lo que es Israel, ¿verdad? Entonces, Dios dijo, le voy a dar una carta de divorcio, no más. Pero luego dijo el Señor, pero voy a hacer un pacto nuevo. Y el pacto nuevo va a ser diferente que el pacto que yo hice con sus antepasados. Ahora mi pacto va a ser, dice, inscrito en su corazón, va a estar en su mente. Ahora el pacto que yo hago con ellos va a ser diferente. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No más les van a enseñar a ellos lo que
tengan que saber de mí, porque mi ley va a estar en sus corazones. Aleluya, amén. Y nosotros estamos en este pacto porque ahora el Espíritu de Dios que ahora tenemos nosotros da testimonio con el Espíritu nuestro. Y ahora nosotros podemos caminar bajo el Espíritu Santo. Amén. Y operar y saber lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Aleluya. Pero como decía, Dios quería hacer algo especial. En Primera de Pedro capítulo 1, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, oye lo que dice. Dice, como hijos obedientes, versículo 14 del capítulo 1 de Primera de Pedro, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sed también ustedes santos en su forma de vivir. Dice, porque está escrito ser santo, porque yo soy santo. Y si invocas por Padre aquel que no hace sin excepción de personas, juzgará según la obra de cada uno, conducidos en el temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, de nuestro pilgrimage. ¿Sí me entiendes? O sea, dice como hijos obedientes. Como hijos obedientes tenemos que obedecer a Dios, honrar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Dios, ¿verdad? Que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando no éramos un pueblo, ahora somos un pueblo. Cuando no teníamos misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia, porque somos un Dios grande. Aleluya. En este día vamos a hablar 5 maneras de cómo puedes deshonrar el nombre de Dios. 5 maneras de cómo puedes deshonrar el nombre de Dios. Apunta. 1. Cuando se profana y se usa el nombre de Dios ligeramente sin respeto. Cuando se profana y se usa el nombre de Dios ligeramente sin respeto. ¿Qué es profanar? Profanar es tratar algo sagrado sin debido de respeto y deshonrar. Cuando deshonras, cuando Dios te dice que vivas una vida diferente y tú deshonras a aquel que te llamó a vivir una vida santa. Cuando tomas el nombre de Jesús o el nombre de Dios y no te importa. En otras palabras, como nosotros como padres o como hijos, nuestros padres nos dicen que hagamos algo y cuando no lo hacemos, ¿qué hacemos? Somos desobedientes y deshonramos a nuestro padre, ¿amén? O cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, haz esto y no lo hacen, ¿qué están haciendo? Ellos nos están deshonrando. Por la palabra de Dios en Malaquías, hablando a los profetas, a los sacerdotes, hablando a los sacerdotes, el profeta Malaquías dice así, dice, el hijo, capítulo 1, versículo 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, dice, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre. Y dices, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Como decía, Dios nos llamó a ser ¿qué? Un pueblo santo, un pueblo apartado. Somos siervos y somos hijos. Como hijos de Dios, cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, deshonramos ¿a quién? A nuestro Padre. Y dice la palabra, dice, el hijo honra a su padre. Dice, ¿dónde está mi honra? Si tú eres mi hijo, ¿dónde está mi honra? Y si me sirves, ¿por qué no me tienes temor? Porque el siervo honra a su Señor. Amén. En la Biblia conocemos una historia de un priest, un sacerdote, se llamaba Elí. Para los que no conocen, voy a explicarle poquitos. Este sacerdote tenía hijos, 2 hijos, servían en la casa de Dios.
Y estos hijos, dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, que estos hijos eran malvados. No honraban en su servicio en la casa de Dios. Deshonraban en su servicio. Dice que tomaban los sacrificios, tomaban carne del sacrificio que iban a presentar de una manera que no le honraba a Dios. Dios les había dado una específica instrucciones de cómo hacerlo. Ellos lo hacían a su manera. Dice también la palabra de Dios que ellos, sirviendo en la casa de Dios, dice que dormían con las mujeres que servían en la casa de Dios. Dormían con ellas. No honraban la casa de Dios, no honraban a Dios en su servir, y Dios se molestó. El Señor se molestó, y en aquellos tiempos estaba el profeta Samuel. Samuel, dice la palabra de Dios, que fue creciendo en entendimiento con Dios, y luego va y le dice a Elí, dice, ¿por qué es de que tus hijos están haciendo las cosas malas? Fíjate, el Señor está molesto, le dice, por lo que está sucediendo. Y le dice, ¿sabes una cosa, Elí? Tus hijos y tu descendencia no va a ser más. Dios va a cortar tu descendencia. ¿Por qué? Porque ellos no me honran. Dice, toman sus sacrificios, los sacrificios, dice, para engordarse ellos mismos, para beneficiarse ellos, no hay temor. Nosotros como siervos de Dios, no podemos tomar el nombre de Dios, como decía, a la ligeramente. Cada uno somos real sacerdocios. Servimos en la casa de Dios, administramos, hacemos el labor que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que honrar el nombre de Dios, no tomarlo a la ligera. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas de las veces ya no hay temor en la casa de Dios. En muchos lugares la gente hace lo que quiere, vive como quiere. Y el Señor le dijo a Elí, ¿sabes una cosa? Esta va a ser la señal porque no me honraron tus hijos, que los dos van a morir en el mismo día. Y no más tu descendencia va a servir. Voy a levantar a otros que me sepan honrar. Voy a levantar a otros que sepan hacer lo que yo les ordeno. Aleluya, amén. Por eso dice la palabra de Dios en Corintios, todos hemos escuchado esto cuando compartimos la mesa del Señor. Dice, no puedes compartir la mesa de los demonios y la mesa de Dios. No podemos hacer lo malo y lo bueno y pensar que todo está bien. Tenemos que escoger. O vas a servir al diablo o vas a servir a Dios. Esa es una opción que tenemos cada uno de nosotros. Pero no podemos burlar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y no podemos tomar el nombre del Señor en vano de esta manera. Aleluya. La segunda forma que deshonramos el nombre de Dios y lo tomamos en vano es en falsas promesas. En falsas promesas. ¿Cuántas de las veces hacemos falsas promesas? Yo he hecho falsas promesas y le pido a Dios perdón. Señor, perdóname. Y pienso que cada uno de nosotros hemos hecho falsas promesas, hemos jurado, hemos tomado el nombre del Señor en vano. En Mateo 5, 33 al 37, leyendo de las Biblias de las Américas, dice, también habéis oído que se dijo a tus antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no jurarás, no jures, dice, de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí o no. Dice el Señor que no hagamos juramentos. Dice, no jures, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Es más, no jures ni por ti mismo. Pero ¿cuántas de las veces nosotros usamos el nombre del Señor en vano y decimos, júramelo por Dios? Júramelo por Dios. O te lo juro por Dios. Y el Señor dice, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? No podemos usar el nombre del Señor en vano. Eso es usarlo en vano. ¿Por qué? Porque nosotros quebramos nuestras promesas. Es más, decía el Señor, no lo jures ni por tu cabeza. Queriendo decir, a veces decimos, ¿me das tu palabra? Sí, te doy mi palabra. Voy a estar ahí. Y no llegamos. O sea, no podemos ni hacerlo ni por nuestra propia palabra. Mejor decir sí.
sí voy a estar ahí, o no puedo ir. Pero no podemos jurar falsamente, porque estamos tomando el nombre del Señor en vano cuando lo hacemos. Y cada uno de nosotros hemos caído en eso, ¿verdad? Pero hay que pedir perdón, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos perdona, un Dios que quiere que sepamos que su nombre no puede ser tomado muy ligeramente así, que su nombre tiene peso, su nombre tiene poder. Y dice, no jures falsamente de esa manera. Tercero es tomar el nombre en vano en falsas profecías. Falsas profecías. Todos hemos escuchado de falsos profetas, hemos mirado en la palabra de Dios cómo se han levantado falsos profetas en tiempos antiguos, cómo en el tiempo antiguo se levantaban muchos falsos profetas para predicar lo que los reyes querían escuchar. Los reyes querían escuchar, voy a salir a pelear, voy a ganar, sí vas a ganar la batalla, vas a ser victorioso. Va a venir prosperidad, sí, tu reinado va a ser grande. Los reyes querían escuchar todo lo mejor. Y decía, sí, el Señor dice así, que todo te va a ir bien. ¿Cuántas de las veces escuchamos eso hoy en día? De muchos falsos profetas que se levantan y dicen, envíame $500 y 5 cosas buenas van a venir a tu vida. Envíame 1000 y va a tener un año próspero. Usan el nombre del Señor en vano. Dice, el Señor me dijo que te dijera esta palabra. El Señor me mostró. ¿Cuántas veces decimos, el Señor me mostró? El Señor me dijo, el Señor va a hacer esto. Y el Señor dice, yo ni siquiera he hablado por ti. En el libro de Jeremías pasaba lo mismo. Jeremías estaba en un tiempo donde había muchos falsos profetas que profetizaban de su propio corazón. En Jeremías 14 al 15 decía, el Señor le decía a Jeremías, le decía, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni nada hablé a través de ellos. Dice, las visiones son mentirosas, sus adivinaciones, su vanidad y engaño de su corazón, lo que profetizan. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán ellos consumidos, esos profetas. ¿Por qué? Porque había gente que profetizaba cosas que el Señor nunca había hablado. En los tiempos anteriores, cuando el Señor hablaba, muy poco profetizaba prosperidad. Sí, a veces decía los profetas, de un año al otro va a tener un hijo, y sucedía. O decía, van a entrar en una tierra, dice, donde no van a plantar, donde no van a construir y van a disfrutar. Y era cierto. Pero la mayoría del tiempo, cuando el Señor mandaba un profeta, era para confrontar el pecado, para traer al pueblo a un estado de arrepentimiento, para que se arrepintieran de sus malos caminos y se volvieran al Dios verdadero, al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, al Dios que los había libertado de una vida de esclavitud. Pero hoy en día se levantan muchos falsos profetas diciendo, te voy a dar una casa, Dios te va a dar una casa, acabo de enviar una visión, vas a tener un carro nuevo, el banco va a estar que revienta de dinero. ¿Por qué? Porque usan el nombre del Señor en vano. Es más, muchas de las compañías, ya que he mirado, yo a veces he mirado carros donde ponen en sus trocas logos de su compañía y luego ponen atrás, we are a Christian company. Usan el nombre del Señor a veces en vano para agarrar más clientes, para que digan, oh, pues ellos son cristianos, y sabes, pues vamos a ir con ellos. O venden cosas cristianas, no soy cristiano, ya vengo aquí, toco la puerta, vengo vendiendo esto, soy cristiano. Usan el nombre de Dios en vano para beneficiarse ellos mismos. So, tenemos que entender que eso no le agrada a Dios. Las falsas profecías no le agradan a Dios. Y el Señor castigará
aquellos que usan su nombre en vano. Por eso en el libro de Juan dice que tenemos que probar los espíritus si son espíritus de Dios, porque hay muchos falsos profetas que se van a levantar profetizando en el nombre de Dios cuando el Señor ni siquiera ha hablado a través de ellos. Pero Dios juzgará. Aleluya, amén. La cuarta cosa que hacemos cuando tomamos el nombre del Señor en vano es en pretendiendo que tenemos una relación con el Señor cuando no la hay. Cuando pretendemos que tenemos una relación con el Señor y no la hay, tomamos el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque cuántas veces miramos sectas y diferentes religiones que predican a Jesús y no hay una relación con Jesús. Los mormones que dicen que Jesús es hermano de Satanás usan el nombre del Señor en vano. Los testigos de Jehová que dicen que Jesús no murió en la cruz usan el nombre del Señor en vano. Los musulmanes, ¿verdad?, que sirven al Dios según ellos verdadero, pero Dios no tiene un hijo, usan el nombre del Señor en vano. Mucha gente usa al Señor en vano y pretenden tener una relación con Dios cuando no lo hay. Y eso es un pecado. No nomás otras religiones, a veces la misma gente en la iglesia pretende tener una relación con Dios y no la hay. Vienen a la iglesia, pretenden servir, pretenden adorar, pretenden hacer las cosas para que la gente quede engañada y diga, oh, qué hombre tan espiritual esta persona, y no hay una relación con Dios. ¿Cómo sé esto? Porque la misma palabra nos dice en Mateo 7, versículos 21 a 23, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca te conocí, apártate, obrador de mal. Muchos, dice, van a decir Señor, Señor, porque muchos cristianos que viven una vida pretendiendo tener una relación con Dios, se van a querer acercar a Dios, y Dios dice que Él va a pedir cuentas, y Dios conoce a los que son suyos, y el Señor va a decir, yo no te conozco. ¿Oíste tú pensar que sacaste demonios, o que hiciste milagros, pero todo lo que tú hiciste de nada sirvió, porque nunca hubo una relación entre ti y entre mí? No te conozco. Usar el nombre del Señor en vano es malo. Es algo que no le agrada a Dios. Y tenemos que nosotros tener eso en cuenta, que cada uno va a dar cuenta de lo que uno habla, de lo que uno vive, de su comportamiento, de su caminar. Cada uno de nosotros no podemos engañar a Dios. No puede ser el burlado. Dios conoce las obras de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que cada uno salgamos de un estado de religión y entremos en un estado de una relación. Porque muchos entran a la iglesia a tener una religión. Entran, se sientan o pretenden servir, tocan en el altar, sirven en las puertas y nunca hubo un cambio en sus vidas. Nunca hubo una comunión con Dios. Nunca hubo una relación genuina en la vida de esa persona. Y el Señor dirá, yo no te conozco. Aunque me llames Señor, Señor, no soy tu Señor. Porque el siervo honra a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. La quinta cosa que deshonra y es en vano es cuando no creemos que el Señor es quien dice quién es. Cuando tú no crees que el Señor es quien dice que Él es, tú tomas el nombre del Señor en vano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios dice quién es, que Él es alguien, y que Él dice que Él hace algo en tu vida,
tenemos que creerlo. Y a veces la incredulidad, a veces no creer quien dice que el Señor es en la vida de cada uno de nosotros, es tomar el nombre del Señor en vano. En el libro de Éxodos, miramos cómo el Señor se revela a su pueblo. En Éxodos capítulo 3, del versículo 10 en adelante, el Señor hablaba a Moisés. Y el Señor se quería revelar a Moisés. Y dice que Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, dice que de repente mira una zarza. Y va y mira que la zarza no se consumía. Y el Señor le habla a Moisés, dice: Moisés, ven para acá. Y le dice: Moisés, el lugar donde tú estás pisando es tierra santa. Quítate tu calzado. Y dice, y se empieza a revelar el Señor a Moisés. Y le dice: Moisés, yo te voy a enviar a que saques a mi pueblo de Egipto, porque por 400 años han sufrido. He escuchado su clamor y te voy a enviar a ti a que libertes mi pueblo. Moisés le pregunta al Señor, le dice: ¿por qué yo? ¿Por qué quieres que vaya yo? Y le pregunta: si yo voy para allá y le digo a tu pueblo que tú me enviaste, ¿quién le voy a decir que tú eres? Y le vas a decir, tú le vas a decir al pueblo que yo soy, fue el que te envió. Que yo soy te envió a libertarlos. Y si ellos no te creen, dice, si ellos no te creen, dice, yo te voy a dar unas señales para que ellos miren que yo estoy contigo. Dice, ve, y lo envió. ¿Verdad? Dice Moisés que él va, y cuando él va para allá, revela quién es el Señor. Pero el Señor también le dice, cuando él revela su nombre, le dice, cuando le pregunta, ¿y quién le diré que tú eres? Dice, tú le vas a decir que yo soy quien soy. Le dice el Señor a Moisés, este es mi nombre que va a ser conocido por todos los siglos. Este nombre va a ser conocido por todos los siglos. La gente me va a conocer por el yo soy. Y dice Moisés que él fue, y fue con el faraón, y le dice al faraón, suelta al pueblo, porque vamos a ir a adorar. Dios, el Dios de Israel, me ha enviado a que saque este pueblo para adorar. Y el faraón le dice, ¿quién es tu Dios? Yo no lo conozco, ese Dios, ¿verdad? Y miramos que todos conocemos la historia que el pueblo de Israel tarda para salir. Pero el Señor se revelaba a través de ese nombre, el yo soy. Esto es interesante porque en Filipenses 2, del versículo 5 al 11, Pablo nos dice unos versículos y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que todo, dice, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Él es Dios. Dice que a Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de ese nombre. ¿Y qué nombre es ese que nos están mirando? En Proverbios 30, versículo 4, dice así, ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién cerró los vientos en sus puños? ¿Y quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si sabes? Su hijo tiene muchos nombres. Dios en el Viejo Testamento tenía muchos nombres. Jesús en el Nuevo Testamento tiene muchos nombres. Y ahorita vamos a mirar un poco de este nombre. En Juan, capítulo 8, el Señor dice la palabra, en el capítulo 8, del 12 al 25, dice que Jesús se encontraba en una sinagoga y estaba predicando el Señor.
Jesús y decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en la oscuridad, sino que estuviera, dice, el que me sigue no estará en la oscuridad, sino que pasará, dice, su vida será luz. ¿Verdad? El que me sigue no estará en la oscuridad. Y luego dice la palabra de Dios, ahí en ese mismo capítulo, que los fariseos dijeron, tú das testimonio, pero tu testimonio no es verdadero. Los fariseos le dicen a Jesús cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, dice, tú das testimonio, pero tu testimonio no es verdadero. Y Jesús les responde, mi testimonio es verdadero. Dice, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo yo, ni a dónde voy, por eso ustedes juzgan. Y cuando juzgan en la carne. Dice, yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio, dice, es verdadero, porque yo no juzgo solo. Dice, el que me envió, juzga juntamente conmigo. Dice, la ley de ustedes dice que el testimonio de dos hombres dice, es bueno. Dice, yo no doy testimonio solamente de mí mismo. Dice, pero mi Padre, el que me envió, da testimonio también de mí. Y ellos le preguntan, le dicen, ¿quién es tu Padre? Y le dice, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Porque si me conocieran a mí, conocieran a mi Padre. Y eso lo dijo el Señor en el templo predicando, ahí mismo decía el capítulo. Y luego le dice, ustedes morirán en su pecado, porque dice, yo me voy y me buscarás, pero no me vas a hallar, porque donde yo voy ustedes no pueden ir. Y luego ellos dicen, ¿qué se va a matar Jesús? ¿O por qué dice que yo no puedo ir, él va a ir? ¿Qué se va a matar? Y le dice, una vez les digo, ustedes son de esta tierra, mas yo soy de arriba. Dice, ustedes morirán en su pecado si no creen que yo soy. En su pecado morirán. Hoy la declaración que dijo, morirán en su pecado si no creen que yo soy. En el Viejo Testamento, ¿qué le dijo Moisés? Yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Unos versículos después, se vuelve a topar con esta gente y acusan a Jesús de ser un samaritano y tener un demonio. Y si me acompañan, acompáñenme allí, versículo 8 de Juan, versículo 48 al 59, y dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes un demonio? Y respondió Jesús, yo no tengo un demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros, dice, me deshonras, pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca hay quien la busca y juzga. Versículo 51. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca morirá. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes un demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Qué acaso tú eres mayor que mi padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces tú mismo? Versículo 54. Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, que es el que me glorifica, dice, el que en vosotros dices que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conoces, mas yo le conozco. Si yo no le conociera, sería un mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. Vuelve a hacer la misma declaración.
Le dice, ¿qué acaso tú, dice, conociste a mi padre Abraham? Ni siquiera tiene 50 años. Dice, antes que Abraham, yo soy. Por eso le decía, morirás en tu pecado. Dice, si no crees que yo soy. Cuando no creemos en Dios, tomamos el nombre del Señor en vano. Cuando no creemos en aquel que ha existido desde el principio, el que existió ayer, hoy, existe hoy y siempre, para siempre, porque Él es eterno, aleluya, amén. Entonces nosotros tenemos que tener eso en nuestras mentes, que cuando nosotros no hacemos eso, lo tomamos en vano. Ahora hizo Él varias declaraciones, dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, soy el buen pastor, soy la resurrección, soy el camino, la verdad y la vida, soy la vid verdadera. Pero no nomás es eso, es Dios. ¿Saben qué es también tomar nosotros en vano? Cuando Dios dice, yo soy tu sanador. Cuando Dios dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu médico, yo soy el restaurador de tu alma, yo soy el arquitecto, el constructor de tu vida, yo soy tu consejero, soy tu consolador, soy el príncipe de paz, soy tu abogado, soy tu libertador, soy el Padre eterno, con el que Padre y tu madre te abandonan, yo no te voy a abandonar. Soy tu amigo fiel, soy el todopoderoso, el santo de Israel, el gran yo soy. Cuando no le creemos a Dios, tomamos su nombre en vano. Ponte de pie, iglesia. Por eso te digo, cuando leíamos allí en Salmo, dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Por qué? Porque cuando tomamos el nombre de Jesús, lo hacemos en tres cosas. Para adorarle, para orar y para confesar nuestro pecado. Aleluya. Amén. Si hemos tomado el nombre de Dios en vano, le damos gracias a Dios, que su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos. Porque Dios es fiel, Dios es grande. Dice su palabra que hay poder en el nombre de Jesús. Y de hoy en adelante, cuando vayas a usar el nombre del Señor, recuerda, voy a alabarlo, voy a exaltarlo, voy a honrarlo, porque Él merece honra. Dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre y adorar al Señor en la hermosura de su santidad, porque Él es santo. Aleluya, amén. Vamos a dar tiempo a que puedan pasar para enfrente. Vamos a orar por ustedes, pero antes de que pasen para enfrente, los que ocupen oración, queremos orar por ti, pero vamos a ponernos a cuentas con Dios, porque yo pienso que cada uno de nosotros hemos fallado. Yo he fallado, todos los que estamos aquí hemos fallado, no somos perfectos, pero dice la palabra de Dios que nos pongamos a cuentas en todo momento. Aleluya, amén. Vamos a hacer una oración y los que vayan ocupando, que quieran que oremos por ellos, pasa para enfrente, vamos a orar por ti. Y antes de orar, quisiera dar también sé que nos visita alguien por primera vez y no queremos perder la oportunidad. Si tú has estado aquí en este día y nunca has aceptado a Dios en tu vida y dices tú, bueno, ¿por qué lo tengo que aceptar? Porque dice la palabra de Dios que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Tú podrás decir, pero pues todos nos vamos a ir al cielo. La palabra de Dios nos dice diferente. Dice que si no nacemos del Espíritu, entonces somos de carne, ¿verdad? Y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús, ¿verdad? Si tú nunca has recibido al Señor esta tarde, queremos orar por ti, pasa para enfrente. Y si tú ya lo has hecho, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces oremos y ponemos a cuentas con Dios. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios. Te damos honra, te damos poder y alabanza, mi Dios, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Grande en misericordia, mi Dios. Grande en amor, Padre Santo, Señor. Padre amado, en este día, Señor, nos ponemos a cuentas delante de ti, Padre.
Padre. Te pedimos perdón porque hemos fallado, Padre. Porque hemos, Señor, en momentos, mi Dios, tropezado en muchas maneras de tu palabra, mi Dios. Pero sabemos que tú eres fiel y justo en perdonarnos, Padre. Perdona nuestras ofensas, Padre. Perdona cuando hemos, Señor, tomado el nombre, Señor, que es sobre